Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche tiene el inmenso placer de acompañarlos en este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buena música, excusas para el entendimiento y sobre todo estas semillas, estas píldoras mágicas que son las recomendaciones de libros, la recomendación de lectura que nos va a ayudar a sanar nuestro país, a hacer de Venezuela un lugar mejor, porque tendremos mejores ciudadanos. Ya estamos dotados por la naturaleza de esas bellezas maravillosas, pero nosotros verdaderamente no tenemos ningún mérito por tener un lago hermoso, por tener un mar estupendo o tener petróleo. Eso no nos hace mejores ni peores personas, pero leer un libro sí tiene la capacidad de hacernos mejores ciudadanos, mejores personas, y es nuestra responsabilidad cumplir con eso. La noche de hoy tenemos un invitado bastante especial. Me refiero yo a un intelectual venezolano que ha luchado incansablemente, al cual le debemos, bueno, no solamente monumentos arquitectónicos, pues no, por no decir arquitectónicos, monumentos de la historia de la cultura de nuestro país, sino también le debemos unos monumentos librescos, una bibliografía verdaderamente extensa, llena de obras literarias de narrativa y ensayo que contribuyen a hacer de nuestra cultura venezolana un comercio, un universo, una colección de verdaderos patrimonios. Me refiero a José Napoleón Oropeza, nacido en Barinas el 13 de octubre del año 1950. Novelista, cuentista, poeta, ensayista y un gran gerente y promotor cultural de nuestro país. Maestro José Napoleón Oropeza, por favor, denle un saludo a nuestra audiencia aquí en Radio Fe y Alegría. Muchísimas gracias por tu invitación, Luis. Realmente constituye un honor hablar por este medio no solamente para la audiencia que cubres con tus emisoras, sino también para los alumnos que de una u otra manera, seguramente alumnos y exalumnos que nos estarán oyendo en los distintos espacios que abarca este programa, tu programa. Un saludo muy cordial, con mucho afecto, a todas esas personas que, como nosotros, aman la literatura, aman las artes en general y consideran que la literatura, que las artes en general constituyen un patrimonio de vida, un patrimonio que nos hace crecer y que hace crecer igualmente a todas las personas que entran en contacto con él, con todas las formas del arte. Yo siempre digo y repetiré siempre en algunas ocasiones muy especiales, y esta creo que es una, lo siento así, que es una ocasión muy especial. Siempre digo que soy escritor por haber nacido a orillas
del caño del río Apure, el que bañaba las aguas de Puerto Nutria, mi pueblo de infancia, por haber sido maestro, alumno de un gran maestro de escuela, a quien yo nunca me cansaré de nombrar, cada vez que puedo nombrarlo, le dediqué un libro, y por haber luego vivido, digo vivido porque estudié, pero viví en las aulas de dos seminarios, los seminarios de Guanare y de Barquisimeto, aquí en Venezuela, donde yo descubrí, a la par que la literatura latina, el descubrimiento del latín significó para mí, de Virgilio, de su Geórgica, significó para mí realmente un embrujo, un embrujo tan grande como leer a Cicerón en latín a los 12, 13 años, porque haber yo estudiado latín significó conocer, abrirme de par en par las llaves de la literatura greco-latina. Me gustaría hacer una conexión allí, maestro. Usted estudió, según me acaba de decir, acláreme esto, estudió entonces en el seminario porque tenía una vocación religiosa. Exactamente. Yo quería ser sacerdote, yo vivía cuando es en Valera, y cuando iba para el tercer año, yo le dije a mi tía Carmen en Valera que yo deseaba estudiar en el seminario, y fui apoyado por el párroco de Valera, y logré no la inscripción en Mérida, que me hubiera quedado más cerca, sino la inscripción en Guanare. Allí en Guanare yo me dediqué a estudiar vorazmente el latín, porque yo tenía que estudiar, aprenderme el latín vorazmente, porque tenía que nivelar 3 estudios de latín con los 3 estudios de bachillerato con los cuales ya ingresé al seminario de Guanare. Y para terminar, antes de podemos luego enlazarnos con otra cosa, me puedes interrumpir cuando tú quieras. Y para terminar, lo otro que me formó un gran en el amor incansable, ya decidido a ser escritor más adelante, o por lo menos a ser un académico de la lengua y de la literatura, haber vivido 4 años en Londres, la hermosísima y única, para mí, única ciudad a la cual yo debo todo lo que yo hoy soy desde el punto de vista académico y de la disciplina que yo tengo para la lectura y la escritura. Bueno, ahí entonces, tenemos mucha tela que cortar, pero me gustaría comenzar, maestro, por el origen de esa sensibilidad especial. Ya veo que desde la infancia, bueno, tuvo que haber tenido un acercamiento a la vida católica, a la fe, a una educación familiar bastante nutrida en ese sentido, pero ambas cosas quizás iban de la mano. También los libros llegaron a su familia desde niño. Cuéntenos su primera relación con el mundo de los libros. Sabes que mi primera relación con el mundo de los libros fue con un personaje que me gustaría que estuviera por lo menos representado o repetido en 2 o 3 maestros de todas las escuelas de este país y de todos los países del mundo, a través de mi maestro de escuela, que me descubrió, como decía él, que yo tenía facilidades para la redacción. Él decía, hablaba de la redacción porque me gustaba la lectura. Mi maestro Félix Ernesto Zuna, a quien está dedicado uno de los libros de cuentos, el penúltimo libro de cuentos o el último libro de cuentos que yo publiqué, el huésped invisible. Ese maestro fue el que me inició a mí en el estudio, no solamente de lo que era la poesía, o lo que era, como decía él, sí, él hablaba de poesía en vez de decir poemas, pero estaba hablando de poemas. Y entonces me mandaba a hacer
ejercicios de redacción o lo que yo quisiera escribir, o un cuentico o lo que sea, sobre los árboles que rodeaban a la escuela, sobre los espacios de la escuela, sobre las cosas que pasaban en Pedraza, ese pueblo donde yo viví después de Puerto Nutria. Allí él me llevaba a la hora del recreo. Él tenía unos minutos para mí. Me dice, te paras, me inventa qué pasó con este aguacate, que llegaron los pájaros y se llevaron las flores, mira cómo lo dejaron. Inventa, sigue a los pájaros detrás de los pétalos. Y ahora cuando llegue después del recreo, porque él decía que yo no tenía por qué estar estudiando matemáticas, eso era muy fastidioso, que cada vez que, sin que los muchachos se dieran cuenta, cada vez que ellos tenían que estudiar matemáticas, yo tenía que estudiar otras cosas, ponerme a escribir lo que él decía que escribiera o que inventara sobre las cosas de la escuela. Y sabes la última, el último ejercicio que él me puso cuando nos íbamos a despedir, que era el examen final, el 1 de julio de 1961. Eso está contado en la novela que yo escribí en honor a Monseñor Montes de Oca, esa novela se llama El cielo invertido. Allí hay un recuerdo de esos episodios con el maestro Félix Ernesto Zuna. Y sabes cuál, y te voy a relatar porque nunca lo olvidaré. El ejercicio consistía en lo siguiente: imagínate que el níspero que está colocado en el patio de la escuela, llegaron unos pájaros, una parvada de pájaros, y se lo llevaron, lo arrancaron, esta vez de raíz, no las flores, se llevaron todo el árbol, lo dejaron entre el cielo y tierra, en el medio del cielo. Eso es lo que tienes que escribirme ahora, ya que no va, hoy es el examen final. ¿Qué te parece? Pero ese era un ejercicio para la formación espiritual y conceptual de un poeta. ¡Qué maravilloso! Qué estupendo ojo tenía ese maestro. Poeta, voy a... ¿Tú te imaginas? Sí, le escucho. ¿Tú te imaginas, Luis, que tú hubieras tenido la gracia, y todos unos cuantos poetas de aquí, que son tan grandes y tan buenos como tú, y que hubieran tenido la gracia de haber conocido a ese maestro? No, una genialidad. He visto ejercicios con niños de potenciación de su imaginación en los talleres que hace Carlos Ildemar Pérez, buscando que los niños se apropien de la poesía como lenguaje, más allá de su imaginación fecunda, común y corriente. Pero vamos a decir, o normal en el niño, porque el niño es un poeta en potencia. Vamos a hacer una pausa. Son solamente 2 minutos con los que vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y vamos a volver en el siguiente segmento a seguir explorando un poco la vida de nuestro invitado de esta noche, el poeta, narrador, crítico y promotor cultural José Napoleón Oropesa. Síguenos en @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el maestro José Napoleón Oropesa, uno de los escritores venezolanos más destacados en el mundo de la narrativa. Sobre todo tiene unos cuantos
libros de narrativa, de novelas y de libros de cuentos, pero su exploración, su búsqueda es una especie de prosa poética, es decir, está altamente dotada de metáforas y de una imaginación fecundísima que hace de estas novelas casi una experiencia transgenérica en ese sentido. Nos encontramos con que José Napoleón Oropeza, me interesó muchísimo saber que usted había estudiado en el seminario, no tenía información de eso, y de una vez lo conecté con un poeta al cual yo amé profundamente, que fue nuestro amado Armando Rojas Guardia, quien también estuvo en la búsqueda del servicio religioso, de poder convertirse en sacerdote, y fue arrobado por la literatura. La literatura terminó eligiendo entre servir a Dios y servir a la literatura y a todas las potencialidades que la vida le ofrecía. Usted también ha hecho un recorrido extenso a lo largo de su vida en servicio de la literatura, casi como un monje, ¿no? Usted se ha entregado a una labor espiritual a favor de nuestros escritores, de nuestra conciencia social, literaria, de otros, a que llegue a otros la voz de la literatura. Háblenos un poco de en qué momento se rompe ese cauce religioso y usted decide estudiar educación y usted decide dedicarse al mundo de la promoción de la literatura y de hacer que otros conozcan la poesía, la narrativa y nuestros valores espirituales altos en el arte literario. Yo creo que fue un milagro que me hicieron a mí todos los egos amados, tanto mis ánimas benditas como los santos. Cuando yo ingresé al seminario de Barquisimeto, yo no iba a continuar el bachillerato, no me correspondía estudiar, ingresar al bachillerato, porque tenía, después de haber ingresado a Guanare, yo tenía que haber estudiado cuarto año de bachillerato, y resulta que por cuarto año de bachillerato me pusieron en tercer año de normal. Te podrás imaginar el milagro, amigo. Me metieron en la docencia. ¿Por qué? Porque Monseñor Críspolo Benítez Fonturbel, el arzobispo de Barquisimeto, en el seminario de Barquisimeto, las formaciones eran de normalistas, de sacerdotes que fueran normalistas, para que fundáramos escuelas religiosas. Y yo allí, fíjate tú el milagro, una cosa divina. Cuando yo llegué al tercer año de bachillerato, yo había manejado un libro a tercer año de normal en el seminario de Barquisimeto, hacer mi equivalencia. El libro de normal era Técnicas y Prácticas de la Enseñanza de León Trujillo. Porque yo digo que todo eso fue un milagro tejido por las auras, por las gracias divinas. Porque ese libro yo se lo había resumido cuando estuve 3 semanas de reposo en Pedraza a mi maestro Félix Ernesto Zuna, que él no era maestro graduado, sino que él me confesó que estudiaba en el Instituto de Mejoramiento Profesional en Barquisimeto con ese libro, y él decía: a ti te gusta leer, pero a mí me gusta leer Napoleón, pero no como a ti. Yo te traigo este libro para que me resumas el libro. Y yo le resumo el libro al maestro y se lo doy. Y después yo recibo el mismo libro el primer día en la escuela normal, en el seminario de Barquisimeto, y me puse a llorar. Cuando tuve el libro entre las manos y el profesor me dice: ¿por qué llora? Yo le eché el cuento. Él a lo mejor no entendió de qué le hablaba yo, pero yo sí sabía que se había iluminado dentro de mí una luz inexplorable todavía, pero que de ahí en adelante yo fui el alumno más sobresaliente que tuvo el seminario de Barquisimeto, no solamente en filosofía, no solamente en filosofía, que me correspondía hacerla, terminar mi latinidad, sino como normalista en los estudios de normal. Y
no me da pena decirlo, fui el más sobresaliente como maestro normalista formado en Barquisimeto. Luego me vine a Valencia porque mis familiares que vivían en Valera se mudaron a Valencia buscando la universidad para sus hijos. No fue para sus hijos, fue para José Napoleón, para su sobrino. Su sobrino entonces ingresó en la escuela de educación como maestro normalista que era. En ese entonces se permitía a los maestros normalistas, como lo era yo, ingresar directamente en las escuelas de educación. Yo ingresé en la escuela de educación cuando nosotros todavía tenemos, porque yo creo que las universidades somos los profesores, estamos adentro. Yo hasta no hace mucho, yo daba clase en el posgrado de la Universidad de Carabobo, invitado, porque yo fui jubilado como docente en 1995 de la Universidad de Carabobo. Pero como no me invitaron más, no pude volver, porque yo siempre decía que quería morir dando clases. Y bueno, no será así, aunque siempre doy clases de vez en cuando por ahí. Maestro, le pregunto, ¿usted entonces no se ordenó sacerdote? No me ordené sacerdote. ¿Cuál fue el motivo? Mira, te voy a decir muy, pero muy sinceramente, y a revelar, hubo un caso de un padre, a mí me golpeó muchísimo eso, de un padre que se vio envuelto en una cosa horrenda, que no quiero ni recordar, porque me golpeó muchísimo, que había asesinado a su madre, a su hermana, en un caso oscuro familiar en Ciudad Bolívar, y yo estudiaba en eso entonces en Barquisimeto, y vi el titular, estaba pasando la Navidad en Barquisimeto, en Valera, perdón, todavía no había venido a Valencia, y vi el titular de Última Noticia: sacerdote, nunca se me olvida el titular, sacerdote asesina a su hermana después de violarla. Y un buen día vi ese padre viviendo ahí mismo en el seminario, en una de las habitaciones. Nunca me dio clase, y aquello fue abriendo como un hueco desde que salí de Valera. O sea, desde que regresé de las vacaciones de Navidad, yo venía como herido con eso que había pasado, aunque parezca extraño, pero comenzó el distanciamiento, me comencé a enfriar y dije que yo voy a seguir definitivamente sin romper con los vínculos religiosos profundos que yo tengo. Tú vienes a mi casa y tienes aquí imágenes de todos los santos, como si estuvieras casi en una iglesia, o mejor dicho, en una capilla. Y bueno, y cumplo con mi fe religiosa, pero algo lo apartó, entiendo, de esa iglesia, de esa época además, porque bueno, muy diferente quizás a la iglesia de hoy con el Papa Francisco, quien bueno, sí le ha hecho o intentado hacerle frente a esas conductas de la iglesia, a ese ostracismo de la iglesia que tanto daño le hizo y a tanta gente encubrió. Veamos el problema de la iglesia en Chile, por ejemplo, el mismo drama, ¿no? Aquellas casas donde recluían, en vez de pasarlos a la ley y de exponer los crímenes que ciertos humanos que eran sacerdotes cometían, bueno, la iglesia intentaba esconder esas cosas. Pero vamos a concentrarnos ahora en otro punto. Se convierte usted en educador, va a Valencia, estudia para graduarse como licenciado en educación después de haber sido normalista, de tener eso en el corazón, y en el 78 viaja a Inglaterra, a Londres. ¿Ya es profesor usted universitario? ¿O cómo se obtiene esa beca? Soy profesor universitario. Ya soy profesor universitario, ya tengo el segundo ascenso. Yo ingresé como profesor universitario, de 17 años ingresé
como empleado universitario. Y a los 21 años ya yo era graduado como licenciado en educación. Y logré que al ser agregado, porque fui agregado inmediatamente, 2 ascensos, porque dentro de la Universidad Carabobo hay un reglamento de reubicación, que cuando uno tenía ciertos elementos en el currículum que te permitían valorarse una puntuación para lograr superar rápidamente el tiempo que se necesitaba para ascender de una escala a otra, yo sometí los premios que había obtenido y ya tenía 2 libros publicados, los 2 primeros libros, y yo me fui a Londres ya ascendido y ya como docente de dedicación exclusiva y ascendido a agregado. De tal manera que estando en Londres, asociado, y al llegar a Londres, a los 40 años, yo fui profesor titular, ascendido a profesor titular, y ya regresé de Londres con el título de doctor. Bueno, fue... ese doctorado, háblenos un poco, como usted me dice que le marcó la vida el doctorado en Londres. ¿Sobre qué fue su tesis? ¿Qué investigó usted en Londres? Toda la poesía, yo no sé, tú tienes esa tesis, toda la poesía, toda la narrativa venezolana, pero haciendo énfasis en toda la novelística venezolana, de Rómulo Gallegos hasta José Balsa. Por los grandes novelistas me permitieron utilizar como un título para la tesis que se llama Para fijar un rostro, que está publicada, está editada en Londres, en inglés por supuesto, y yo luego la publiqué con el título de Para fijar un rostro. Es sobre la evolución formal de las grandes formas, igual como he hecho con los 5 volúmenes de la historia de la poesía de los siglos XX y XXI, que ya está terminado. Lo hice con la narrativa, con la forma, la evolución formal de la novelística, de las distintas formas más representativas, o mejor dicho, que crean tendencia dentro de la novelística venezolana contemporánea, desde Rómulo Gallego hasta Francisco Maciani. Maravilloso. Vamos a hacer una pausa, maestro, y disculpe que lo vuelva a interrumpir, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el maestro José Napoleón Oropeza. Y ahora la palabra maestro toma otra significancia, ¿no? Esos maestros normalistas que labraron la tierra para sembrar a nuestro país de escuelas
y producir el cambio en positivo que se gestó en los años 70, 80 y que, bueno, lamentándolo mucho, esos años 90 tan convulsos, tan faltos de liderazgos que amaran el país, y después, bueno, la llegada, la égida de Hugo Rafael Chávez Frías llegando al poder en el 99, que cerró con broche de oro esa década tan terrible para nosotros, ¿no? Desde el Caracazo, sí, en el 89 hasta el juramento sobre la moribunda que hizo Chávez en el 99. Fueron 10 años que cambiaron para siempre la historia de nuestro país. ¿Y por qué es tan importante reconocer esto y ver la manera en la cual esos años atacaron y acabaron con instituciones valiosas de nuestro país? Me gustaría que habláramos sobre su presencia, su obstinada presencia, como dice también un poema del poeta Nicolás Guillén, su presencia en el Ateneo de Valencia, esa labor suya como gerente cultural que tanto le enseñó al país de la posibilidad de inventar instituciones que con autogestión, que con lo poco que podía aportar el gobierno, pero con lo mucho que podía aportar la sociedad, se convirtieron en referentes de una construcción cultural para Venezuela. Háblenos de esa historia. ¿Cuándo comienza usted a enamorarse, a asistir al Ateneo de Valencia? ¿Y en qué momento empieza usted a tomar responsabilidades que lo condujeron, bueno, hasta ser el presidente y director del Ateneo de Valencia durante, bueno, casi 15 o 16 años? Bueno, yo también fui ejerciendo la presidencia del Ateneo de Valencia, el presidente de la Federación de Ateneos de Venezuela durante un periodo. Mira, óyeme bien, Luis Peroso, tú me has tocado muy hondo en el corazón, uno de los corazones más grandes que yo tengo en la ciudad de Valencia. Tanto fue mi dolor con la toma del Ateneo que se produjo bajo la infausta gestión de un generalito que llegó a la gobernación del estado, porque los empleados del Ateneo, mientras yo ejercía la presidencia, eran los que fueron quienes por dentro fueron urdiendo aquella toma. Bueno, el Ateneo de Valencia fue para mí, a la llegada de Valencia en 1965, mi casa donde yo esperaba realizarme como creador. Jamás pensé ser presidente, sino como lo eran unos poetas que estudiaban, unos brillantes poetas que serían después enormes figuras de la literatura nacional, que otros se paseaban por el Ateneo mientras estudiaban en la Escuela de Derecho. Hablo, por ejemplo, de Eugenio Montejo, de Teófilo Tortolero, y de Teófilo Tortolero, de Eugenio Montejo, y habría otro que en este momento no recuerdo. Entonces ellos visitaban el Ateneo y allí nos conocimos, nosotros nos conocimos en el Ateneo y participamos en la actividad de literatura del Ateneo asesorando a las presidentas. Yo asesoré a esa edad, en el sentido de que las ayudaba a realizar algunas, en el caso mío, actividades de literatura que se cumplían en el Ateneo de Valencia, con algunas presidentas que ejercían su labor con una gran prestancia, con una gran dedicación a su labor. Allí, por ejemplo,
yo comencé a tener contactos con el Salón Michel, con la organización del Salón Michelena, y empezó mi descubrimiento. Por eso, Luis, tú sientes que en mi prosa, hay de pronto metáforas, hay de pronto ritmos que tienen que ver con lo que es un dibujo, con lo que es la esencia de un dibujo, de una pintura. Las jornadas de estudio en el Ateneo de Valencia, era un corazón que nos atraía a nosotros los jóvenes, lo que en ese momento ni soñábamos con ser directivos del Ateneo de Valencia. Pero un buen día llegó una presidenta al Ateneo justo antes de yo irme a Londres a estudiar, y ella me invitó a ayudarla en la comisión de literatura. Fue una presidenta que todavía se llama Cora Paz de Topel, y comencé a acercarme más a todas las actividades del Ateneo, y sin ser directivo. Cuando yo regresé de Londres, el Ateneo estaba un poco descuidado, y yo hablé con varios ateneístas a ver si nosotros rescatamos, el Ateneo, porque estaba en manos de gente que lo había tomado como un espacio para hacer politiquería, y con ciertos miembros de la directiva a la cabeza. Y allí comenzó mi lucha. Comencé siendo vicepresidente bajo la gestión de Judith Villamediana, luego secretario general bajo la gestión de una gran presidenta que tuvo el Ateneo, que fue Vitalia Muñoz de Chacín. Yo fui secretario general de esa junta directiva, y cuando ella iba para un tercer periodo, yo hablé con ella y le dije: Vitalia, ya comenzaba la gente a pensar que yo quería ser presidente y que había que cederme el paso a ciertas personas. Y yo le dije a Vitalia un día en su oficina: Vitalia, vengo a decirte que si te vas a lanzar a la tercera elección, yo también me voy a lanzar. Entonces yo le he dicho a ellos, ella se refería a la gente que no quería que yo fuera. Yo sí sabía que iba con un proyecto, con un programa escrito para transformar el Ateneo, levantarle un nuevo espacio y proyectarlo a la comunidad. No como dicen por ahí quienes me sacaron de la junta directiva, que ser un Ateneo para las élites. Por favor, los programas con que yo llegué al Ateneo fue para acercamiento, la creación de los talleres, que eso sí es verdad, nunca existió en el Ateneo, sino bajo la gestión de José Napoleón Oropesa, y un proyecto, gracias al apoyo del gobernador Enrique Salas Romer, de expansión física del Ateneo, que fue cuando se logró la construcción de una nueva sede necesaria para todos los programas que nosotros teníamos de expansión del Ateneo, a tal punto que llegamos a ser, no lo digo yo, lo acabas de decir tú, en la institución cultural, para no decir que una de las instituciones culturales más sólidas que tuvo el país y que sigue teniendo en el recuerdo, porque la gente que pasa por el frente de lo que está convertido hoy en día en el Ateneo de Valencia, apenas si mira hacia abajo, ya ni siquiera los pájaros están picoteando. De tal manera que realmente te decía, amigo Luis, que me has tocado muy hondo al decirme que te hable de lo que es el Ateneo de Valencia. El Ateneo de Valencia no lo van a destruir nunca, porque habemos gente que lo amamos, que lo recordamos y lo evocamos. Y por ejemplo, la biblioteca, que fue convertida en una biblioteca mínima, porque sí existía, pero tenía mínima número de volúmenes, muy pocas secciones, llegó a convertirse en la biblioteca de arte más importante del país después de la Universidad Central de Venezuela.
Bueno, Luis, Poeta, gracias por... me gustaría que me hable, porque ¿quién mejor que usted para decirme en pocas palabras cuál es el secreto de una gerencia cultural exitosa? Primero, tener el corazón a la aventura, tener el corazón a la aventura como sonámbulo, pensando que cada día la comunidad necesita que le demos más y más y más, y vincular, en segundo lugar, a todos los sectores que haya que vincular sin ninguna distinción de razas, ni distinción de credos, ni de filiaciones, mucho menos de filiaciones políticas, a los programas que nosotros queremos vincular. Y luego hacer una revisión continua de todos los objetivos que una gerencia se traza. Que una gerencia se traza sin límites. Una gerencia se traza definitivamente pensando que siempre habrá una cosa nueva por hacer, porque así lo es. Maravillosa idea. Entonces, creatividad, amplitud y bueno, y tener el corazón dispuesto, tener tantas ganas de hacer las cosas. Haremos una pausa, maestro, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, que son siempre campañas maravillosas que nos invitan a lo mismo, y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa, donde hablaremos sobre su obra literaria. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, en este último segmento, en esta entrevista maravillosa que nos ha brindado el escritor, investigador, promotor cultural José Napoleón Oropeza, nacido en Barinas, como nos dice, bañándose a las orillas de esos afluentes del río Apure en el año 1950, un año, bueno, interesante en la política venezolana, pero perteneciente a esa generación que vivió, que tuvo la oportunidad de vivir la bonanza petrolera de los años 70, que conoció la Venezuela de los 80 y puso toda la carne en el asador, puso todo su esfuerzo por contribuir a la transformación de una Venezuela moderna y democrática, y que hoy es la voz de una memoria de un país vivo, de un país posible, pero sobre todo de un país altamente poético y literario, porque este maestro, nuestro querido maestro José Napoleón Oropeza, es autor de unos cuantos libros que han transformado, marcado, signado nuestra historia literaria del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Su primer libro, publicado por la Universidad del Zulia en el año 1972, Parte de la Noche, es un libro de cuentos. Después, ese mismo año, Monte Ávila Editores publica La muerte se mueve con la tierra encima. En el 76, Las redes de siempre. En el 79, Ningún espacio para la muerte próxima. En el 78, Aldaba en vivo, una antología de poetas, una antología también de narradores carabobeños. En el año 1982 publica Las hojas más ásperas, una novela. En el año 86, Fundarte publica El bosque de los elegidos. En el año 1990, Entre el oro y la carne. En el año 1991, La guerra de los caracoles. En el año 1992, Testamento de un pájaro. En el año 2002, publica La carta que contenía arena. En el año 2005, Entre la cuna y el dinosaurio. En el año 2011, publica Las puertas ocultas. En el 78, su primer libro de ensayos, Los perfiles del agua, por la Universidad de Carabobo. En el 84,
para fijar un rostro, esta tesis doctoral de la cual nos ha conversado, y en el año 2002 el habla secreta. Me faltan libros, maestro. ¿Qué libros me faltan en esta bibliografía tan completa, o no digamos completa porque me faltan libros, quiero decir, en esta bibliografía tan amplia que usted nos ha regalado como patrimonio de la literatura venezolana? Mira, te faltan dos volúmenes del habla secreta, dos volúmenes que ya están publicados, que son libros, que son los libros que yo voy a publicar, si Dios quiere, en 2 años. El primer tomo del habla secreta se publicó en Barinas en el año 2000, porque ganó el Premio Nacional de Ensayo Orlando Araujo y publicó el CONAL la primera edición. Allí yo analizo en ese ensayo algunos de los poetas que consideré fundadores. En ese momento yo consideraba fundadores de las nuevas tendencias en la historia de la poesía venezolana del siglo XX. Bueno, pasaron 2 años, 3 años, y yo comencé a pensar si sería mejor yo continuar mi labor de volver a revisar la historia de los grandes hallazgos en cuanto a los hallazgos formales de los poemas que se han escrito, de los poetas que han escrito en el país. Y continué y sin parar durante 20 años hasta el 31 de diciembre del año 2020, 31 de diciembre del año 2020, cuando di por concluida mi investigación, lo cual no quiere decir que mientras dure las publicaciones, la publicación de los 5 tomos, yo no vaya a revisar, pero puse punto final a la redacción de la primera versión del 5º tomo con un análisis yo creo que enjundioso de uno de los poetas más importantes que surgieron a mediados del siglo pasado. Hablo del siglo XXI en Venezuela, como lo es el gran poeta Luis Pérez Orama, actualmente residente en Nueva York, donde varios años ha estado laborando en asesor cultural del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Y el 31 de diciembre quise poner la fecha 31 de diciembre del 2020. He pasado 20 años de mi vida sentado como me sentaba al amanecer, solo que cuando comencé a estudiar la poesía en el seminario de Guanare, lo hacía sentado en una poseta para no despertar a los seminaristas que dormían. Acá yo lo hago, por supuesto, sentado en mi escritorio. Pasé 20 años y entonces ahora, quién sabe en cuántos años estaré revisando, a medida que esté revisando la publicación de esos 5 volúmenes que será editado por el Fondo de Cultura Urbana a cargo de la junta directiva de esa fundación. Qué maravillosa noticia, porque además es una editorial que dignificaría esos libros de una manera maravillosa, porque los libros de la Fundación para la Cultura Urbana son bellísimos. Sí. Y realmente yo estoy bastante contento, muy feliz con que eso iba a comenzar a finales de enero, pero no se pudo comenzar a finales de enero porque la persona que está encargada del proyecto, de llevarlo a cabo, y yo prefiero hacerlo con él directamente, está con problemas familiares, con su esposa bastante enferma, estuvo en diciembre en Madrid y
estoy esperando que ya ella salió de la enfermedad, pero está todavía en reposo, pues tuvo un problema cerebral. Pero mira, yo creo, Luis, que Dios y el alma de los poetas, de los grandes poetas de este país, que yo he descubierto, que ya otros habían leído antes que yo, tal vez, pero que he descubierto como fundadores, como por ejemplo, como sucedió con una poeta malograda a temprana edad creadora, como lo es como lo sigue siendo Marta Kolbich. Marta Kolbich fue unas grandes de las poetas que surgieron cuando la generación de los talleres que surgieron del Rómulo Gallegos, en esos talleres en el que yo también participé, y la gente se reía cuando yo entraba a un taller en el Rómulo Gallego, justo cuando yo estaba regresando de Londres. Yo gané un puesto ahí una beca en el taller, uno de los talleres del Rómulo Gallego. Y entonces Osvaldo Trejo, que es mi amigo personal, exquisito que me narrador, descubrió a mí cuando yo gané, cuando yo gané el concurso de cuentos del Nacional, que es lo más grande que me ha pasado en mi vida desde el punto de vista de la premiación. Dos cosas, Luis: haber ganado 2 veces el concurso de cuentos del Nacional en 1971 y en el año 2000, y haber tenido como jurado a don Guillermo Meneses, uno de los grandes autores venezolanos de todos los tiempos, haberlo tenido cuando fui premiado, cuando mi novela y que sin Las duda redes de siempre. Yo me atrevería a decir que usted es un continuador de Guillermo Meneses en el estudio de la narrativa y valoración de la narrativa en Venezuela, porque el estudio de Guillermo Meneses que rompe, que nos hace ver la narrativa en Venezuela de una forma diferente. Después, digamos, el poeta Guillermo Sucre, con su estudio también de la poesía, su enjundioso ensayo a la máscara, a la transparencia, y usted son nuestros grandes ensayistas literarios, la muestra de que la literatura venezolana está por pensarse, porque ustedes además abren brechas en la historia, y esas brechas emanan como un árbol de caucho, botan toda esta materia prima de lo que somos, porque ustedes no dicen la literatura es esto, sino que nos dicen este es el principio de la profundidad de nuestra literatura. Mira, Luis, yo viví 2 grandes momentos en mi existencia, no por los premios que me dieron en ese momento, bueno, sí, por los premios. Cuando yo gané por primera vez en 1971 el concurso de cuentos del Nacional, que mi primera hija, Sachenka, no había nacido, estaba en el vientre de su madre, fuimos a la premiación. Osvaldo Trejo había sido jurado, y yo creo que gracias, porque cuando eso no se entregaban tres obras, 3 copias al Nacional, sino que se enviaba una sola, y los jurados se repartían 3 montones. Cuando Osvaldo Trejo, quien estaba allí en la fiesta, me contó, recibió desde entonces mis hijos nos hicimos amigos porque no nos conocíamos. Cuando él vio aquel cuento, él dice, yo me volví loco, yo no había visto que un cuento, yo había leído cosas escritos que no tuvieran signo de puntuación, por supuesto, si está Joyce, los 60 páginas de Joyce finales del Ulises, pero un cuento, que es un cuento sin signo de puntuación, ¿cómo hacemos para premiar esto? ¿Cómo hago yo para premiar? Bueno, entonces lo fotocopió, trabajaba en la Cancillería, lo fotocopió y le mandó el montón de él a Gustavo Díaz Solís, y le dijo a Gustavo, yo te mando un montón
léete el número 26. Léete el número 26 con cuidado, porque tenemos que hacer un trabajito con ese cuento, le dijo él. Así, sí, léelos todos, pero lee con cuidado el 26. Yo no sé qué vamos a hacer con ese cuento. Bueno, él le dejó la intriga a Gustavo Díaz Solís, y Gustavo Díaz Solís lo llama al día siguiente y le dice: Osvaldo, ¿qué es esto? Esto es una maravilla, ¿qué vamos? Este es el premio. Bueno, yo no he dicho, eso lo dijiste tú. Yo no he dicho nada. Yo simplemente lo copié para leerlo más, y lo he leído 3 veces. Y entonces le dice Gustavo Díaz Solís: ¿y qué hacemos con el viejito don Julio Garmendia? ¿Tú crees que él, que era el tercer jurado, Wow. tú crees que él va a premiar un cuento que no tenga signo de puntuación? En efecto, llegan a la reunión y le dice Osvaldo con la ironía, antes de entrar a la oficina nacional, y ya iba entrando delante de ellos el viejito Julio Garmendia, y le dice: mire, ¿qué hacemos con él? No, tú le vas a proponer, tú que eres más serio que yo, porque yo no soy serio, yo me puedo reír, tú le vas a proponer que le ponga los signos de puntuación a él para que lo lea. Y le decimos al autor o autora ¿qué le parece si le pone los signos de puntuación como lo puso don Julio? Y entonces, bueno, se fueron a la reunión. Y en efecto, don Julio dijo: miren, yo tengo un inconveniente, este es el mejor cuento. Pero este cuento, ¿cómo hago yo para premiar algo que no tenga signo de puntuación? Y Gustavo le hizo una seña a Osvaldo con los ojos para que lo dijera a él, y no él. No se atrevió. Le dijo a Osvaldo, riéndose: póngale, don Julio, póngale usted los signos, a ver que se oye con los signos. Y entonces dice: ay, no es el mismo. Ah, ve que no es lo mismo. Entonces, bueno, en efecto, entonces, bueno, está bien, vamos a premiarlo, pero yo considero que este cuento también debe tener una mención. Era un cuento de un joven que se llamaba Freddy Sánchez, a quien conocí también en la fiesta. Fue una mención honorífica por el premio dado por don Julio Garmendia, dado por todo el jurado, pero a proposición de don Julio Garmendia. Qué excelente jurado. Osvaldo Trejo, el gran Gustavo Díaz Solís, que es uno de nuestros mejores cuentistas, y la leyenda Julio Garmendia. ¡Wow! Exactamente. Y luego tuve de jurado, y ahí tengo otra anécdota muy, pero muy bella. Tuve de jurado a Guillermo Meneses, cuando se convocó el premio Guillermo Meneses. Tuve de jurado a don Guillermo Meneses, tuve de jurado a Alfredo Armas Alfonso, y tuve de jurado a José Ramón Medina. Vaya, pero ese es otro jurado que da miedo enviar un texto. Sí, entonces, bueno, ahí introduce, si tú que has leído mi obra, ahí se introduce en esa novela, se introduce lo que después va a ser una constante en la técnica de mi escritura, que es el signo, los párrafos, algunos párrafos sin signo, porque todo aquello, toda mi escritura, absolutamente toda, Luis, esto es un secreto que a lo mejor te doy, o a lo mejor ya lo descubriste, imita a un río que está creciendo, a un río en crecida, a un río en creciente, a las aguas de un río crecida, arrastrando caramas y piedras. Y a veces esas caramas y esas piedras se detienen un poco, y entonces la escritura ya no lleva los signos, ya no lleva párrafos sin signo de puntuación, sino que están puntuados, y así va intervelando, como sucede, por ejemplo, lo siente de pronto internamente en esa novela que yo amo tanto. Yo amo 2 grandes libros, en mi corazón, 2 libros que para mí son grandes por todo lo que me enseñaron.
O sea que son, además de unos cuantos cuentos, pero tengo tres novelas que yo amo muchísimo, que son Las redes de siempre, Las hojas más ásperas y El cielo invertido. Pero todas ellas están atravesadas por un gran ejercicio. Yo no creo que sea una novela, pero sí un ejercicio novelesco. Sin embargo, alguien dice que yo voy a pasar a la historia por ese libro. Ese libro lo escribí en Londres, maravillado por una exposición que vi de Diana Arbus, que es ese libro tan adorable que significa para mí, digamos, el escribir una novela a partir de un conjunto de fotografías. Claro. ¿Sabes de qué novela estoy hablando? Entre el oro y la carne. No, esa es la novela de Felipe Pirela. Ah, ok. Esa es la novela escrita en homenaje a Felipe Pirela. Esa fue anterior. ¿Y de cuál me hablas? Vamos a ver. ¿De cuál te hablo? Ajá. No sabe de cuál te hablo. ¿Ah? No, estoy perdido, discúlpeme. Estoy intrigado, quiero saberlo. Ajá. ¿Quieres saberla? Una novela escrita en homenaje a Diana Arbus. Ah, una novela escrita en homenaje a Diana Arbus, que es un bosque de imágenes que se tejen como queriendo crear unas continuas fotos que tienen que ver con el amor, con la sordidez, que tienen que ver al mismo tiempo con la sordidez, con la belleza. Es el bosque de los elegidos. Sí, el bosque de los elegidos. Sí. Es una novela que puede confundir, pero que si tú le sigues la pista, y la pista está precisamente, la primera gran pista está en los urinarios, con que comienza la novela, con la entrada del personaje, de uno de los personajes a los urinarios. Y luego la llegada a ese, primero en la fotografía, es el pasearse por las técnicas de la fotografía desde una novela a propósito de una reinvención de las grandes novelas de la fotógrafa norteamericana Diana Arbus, a quien yo descubrí estando en Londres en una galería acompañado de Esdras Parra, mi hermana del alma, que en paz descanse. Luego, el momento en Brujas, la llegada a Brujas, que significa el descubrimiento de las claves de la pintura en mi literatura. Porque Brujas es no solamente Memling, el gran pintor flamenco, que está en Brujas, que habita Brujas, que estará siempre en Brujas con sus gallos, con sus jóvenes sentados en la plaza, que pasan noche y día cantando en la plaza, y esas callecitas parecidas a las de Ámsterdam, como si fueran pequeñas, diminutas Venecias, que no es otra cosa que una celebración de la muerte y de la vida en ese juego de sombra, de luces y de sombra, que son las calles de Brujas. Y luego el regreso, pasado 2 días en Brujas, en compañía de Esdras Parra, mi hermana del alma, con quien conviví varios años en Madrid. Luego regresar a través de por agua, regresar a uno de los puertos belgas y luego regresar a Londres. O sea, un recorrido de Diana Arbus, siguiendo, si ves un álbum de Diana Arbus, vas a descubrir muchas imágenes que están reinventadas en ese tejido donde la fotografía, la pintura y el dibujo y por supuesto la poesía
se unen para crear lo que sería una gran madeja matizada, que es el bosque de los elegidos. ¿Y qué es un bosque? Un bosque no es otra cosa que un tejido de sombra, de luces, de gritos, de pájaros. Eso es el bosque de los elegidos. Poeta, maestro, tengo que cerrar ya, pero me quedo con unos conceptos y usted me dirá si me equivoco. Usted comenzó anunciándonos que nació a las orillas del río, de los afluentes del río Apure. Después nos ha revelado que su literatura es un río que va en crecimiento, que se hace torrencial. Nació usted en los afluentes y se ha convertido usted en este río torrencial que significa tanto para nuestra identidad, pero además la imagen del río que no es sino ese maravilloso regalo de la dialéctica, ¿no? Que el río siempre es el mismo, porque hay una forma de hacernos identidad y de entendernos como país, y son estos ríos que nos van confluyendo y que nos van construyendo como lo que somos. Y ahora esa clave, voy a empezar a buscar la clave de la vegetación, la clave de estos bosques que se entretejen y que se alimentan de estos ríos que significan la vida y la obra de José Napoleón Oropeza. Me voy a inspirar, invito a quienes estén por allí a que hagamos una clave del entendimiento de la obra poética narrativa, porque a pesar de que lo tenemos a usted como un narrador, yo sé que cada uno de sus páginas son poemas en prosa. Es una búsqueda de un argumento narrativo profundo, pero altamente lleno de poesía. Y como dirían los románticos, el género total, ¿no? En la novela conseguir el lenguaje de la poesía, pero la argumentación conceptual y metafórica de lo que podría ser una historia. Y estoy contento porque usted nos ha regalado estos minutos y agradecido con usted por la oportunidad de escucharnos y de dejar encima de las aguas de este río esta conversación que hemos mantenido esta noche. Muchísimas gracias. Quiero decirte que te quiero además invitar cuando tengas un tiempo de salir de esa ciudad tan embrujadora que es Maracaibo, como lo es Cumaná. Son dos ciudades que están en el extremo opuesto del país, a visitar los ríos mágicos, los ríos únicos de Venezuela. Yo siempre digo, está el Orinoco, sí, está el Caroní, bellísimo, extraordinariamente hermoso, pero amigo, nada como la magia y la luz que tú consigues en tres ríos, cuyos nombres te voy a dar para cerrar esta conversación. Si tú vas a Barinas y no vas a visitar los tres ríos situados en la carretera que va de Barinas a San Cristóbal, no conoces a Barinas y no sabes lo que es un río de la calidad plástica, oye bien, plástica y poética que tienen estos tres ríos, de distintas dimensiones además: el Curvatí, el Pagüey y el Canaguá, que era el que poblaba el río, el río de donde transcurrió mi pubertad y mi primera adolescencia, Pedraza. En Pedraza, estado Barinas, y ese río pasaba a solamente metros por mi casa, el patio de mi casa. Cuando se inundaba, nosotros teníamos que guarecernos porque nos temíamos que fuese el río a tumbarnos la casa. Muchas gracias, Luis, por este regalo. Muchas gracias por esta posibilidad de hablarte, y me gustaría, si es posible, tener de cualquier manera que me envíe envíe en cualquier oportunidad el texto de la entrevista,
Claro que sí. autografiada por ti. Claro que sí, así será, maestro. Y a todos los que nos escuchan, agradecerles su sintonía, recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, y invitarlos, como siempre, a que sean felices, lean poesía.